Bienvenidos a Noche de Escalofríos. Así que decidiste entrar. Pues bien, veamos qué tanto valor tienes. Pues las historias que escucharán en su mayoría son pura maldad y algunas son culpa de los humanos y otras nosotros en el infierno somos quienes lo caucionamos. Habiendo dicho esto, permíteme ser el primero en darte la bienvenida al canal de historias de terror, Noches de Escalofríos. Esperamos que las historias sean de tu agrado y de ser así, te suscribas al canal, ofrendes un like y compartas el terror a más personas. Ahora bien, para nuestra primera historia, ¿qué te parece algo basado en hechos reales? Yo te puedo dar fe de que esta historia en realidad pasó, pues estuve ahí y vi cómo abandonaban a cientos de personas sobre las vías, dentro de los vagones de tren, encerradas, esperando sin remedio y sin esperanzas su propia muerte. Los accidentes pasan y no hay manera de cambiarlo, pero estos accidentes son los que causan más dolor y desgracia, no solo a quienes viven el infortunio, sino a los familiares, y sobre todo dejan a su paso energías y almas deambulando hasta su juicio. Prepárate para escuchar esta historia, la cual llamaré Pasajeros Fantasmas. El Imparcial publicó días después de lo siguiente. Se han recabado versiones de los sobrevivientes en las que hay concordancia respecto a que el tren de los pasajeros empezaba a reanudar la marcha cuando se produjo el accidente. Parte del pasaje había escuchado decir a miembros de la tripulación que tenían que apurarse, ya que por ahí venía el local atrás de ellos. Las mismas testigos, que por cierto fue rescatada después de haber quedado atorada con un tobillo prensado y el cadáver de una mujer encima, dijo que las puertas del vagón estaban cerradas y que a través de las ventanillas vieron cómo los miembros de la tripulación huían despavoridos al sentir la aproximación del local, que traía una velocidad mínima de 110 kilómetros por hora. Una tarde fui a visitar a los abuelos a su casa. Llevaba pan, ya que tomábamos café con leche cuando los visitaba. Siempre me gustaba escuchar cómo nos contaban las travesuras de mi papá y mis tíos cuando ellos eran niños. Esa tarde tenía un pequeño tren en su mesita junto a la cama y le pregunté si aún extrañaba viajar como lo hacía antes, pues mi abuelo trabajó para Ferrocarriles Nacionales, hoy Ferromex, a lo que él me contestó que sí, que lo hacía ocasionalmente.
Abuelo, ¿usted nunca pasó por algo que le haya marcado en su vida o en su trabajo? Le pregunté, ya que usted iba y venía, tantos viajes, tantas ciudades, veía mucha gente, quizás le hayan platicado sus historias. A lo cual mi abuelo contestó, yo era joven, tu papá y tus tíos eran niños cuando pasó un accidente muy feo, y es algo de lo que no me gustaría hablar, pero por ser tú, te lo voy a contar. Yo en aquellos días tenía la edad de 38 años, trabajaba en la estación de Ciudad Obregón, Sonora. Ese día esperamos la llegada de uno de esos tantos trenes que van y vienen. Este era de pasajeros. Venía desde Nogales. 1 hora antes de que llegara, uno de los jefes nos dijo que el tren había colisionado con un tren local. Ya era tarde. Recuerdo aún ese día. Recuerdo la fecha. Fue en febrero de 1983. Antes las noticias no llegaban tan rápido como ahora. Antes eran por teléfono y no todos contaban con ese servicio. En la estación sí lo había y estaba el telégrafo. A la mañana siguiente nos mandaron a mí y a varios compañeros para hacer labores de retiro de vagones de los trenes. Fue en Estación Moreno, entre Ortiz y Torres, mejor conocido como el trenazo de Estación Ortiz. El tren de pasajeros número 4 ya había fallado desde Nogales. Llegó a Hermosillo y aún así arribó su marcha con más de 400 personas, según se dijo, para ir dejando a esos pasajeros en las otras estaciones aledañas a Guaymas. Entre las estaciones ya mencionadas ocurrió la tragedia, ya que el tren de pasajeros detuvo su marcha por completo. Estos no tuvieron la precaución de poner en las vías que más adelante, por si se estuvieran aproximando otros, este también detuviera su marcha. Al no haber este tipo de señalamientos, el tren local número 44 dio alcance al de pasajeros, impactándolo por la parte trasera. Los vagones de adelante no sufrieron tantos daños como los traseros. En su mayoría ya estaban vacíos, ya que se pensaba que el choque sería de frente, mandando a las personas a los vagones traseros, lo cual fue funesto. Esto dejó muchos heridos y muchos muertos. Sería mejor no describirte ese panorama, ya que es algo que me deja sin palabras. Y como te contaba, ya habían pasado 3 días del accidente y seguimos en la labor de retirar aquellos vagones. Aún dentro de estos se encontraban restos de los pasajeros, cabellos pegados en las ventanas, dedos, dientes, mucha sangre, maletas esparcidas por el lugar de aquellos viajeros. El ambiente se sentía como si hasta la misma muerte se negara a abandonar el sitio. En el hierro retorcido encontré un zapatito. Sentí tantas ganas de llorar en ese pequeño momento, pero aún así seguí con mi trabajo. Me mandaron a otro vagón que necesitaban para remover pronto. Cuando estaba ahí, me agaché para levantar un guante que se me había caído, y fue cuando miré a una jovencita la cual observaba por la ventana el ir y el venir de los trabajadores. Se me hizo tan extraño, fue muy extraño aquello. Me acerqué y le pregunté, señorita, ¿cómo entró usted aquí? No puede estar aquí. Ella sin voltear me dice, estoy esperando a que vengan mis papás por mí. ¿Sus papás son de aquí cerca?, pregunté yo. No, señor, ellos viven en Sinaloa, yo voy para allá, respondió. No entiendo, señorita, usted no puede estar aquí. Este tren no va a ninguna parte. ¿Dónde se subió usted? En Hermosillo. No sé lo que sucedió. Sentí un golpe muy fuerte en mi cabeza y cuando desperté ya no había nadie de los que venían conmigo. Fue entonces que me di cuenta que aquella joven estaba muerta.
Cuando quise correr sentí un frío que me llegaba hasta los huesos. Cerré los ojos por un instante y cuando ya los abrí, ella ya no estaba. Mis compañeros pasaron por sucesos iguales o diferentes a los míos. En las noches era más pesado el ambiente, pues podía sentir que de los vagones descendían personas. Oías llantos, gritos de aquellos que quedaron atrapados en los vagones que se incendiaron y quedaron en el hierro retorcido. Por ejemplo, Renato, un amigo mío, me contó que él miró a lo que a su parecer eran una familia, ya que se mantenían unidos los dos adultos a 3 niños. Al ver cómo se desvanecían ante sus ojos, comenzó a rezar por esas almas. Panchito, un joven de 19 años en aquel tiempo, encontró una muñeca de la marca Lily Lady debajo de uno de los asientos. La tomó para una de sus sobrinas. En la noche, escuchaba una vocecita que le decía: "Dame mi muñeca, dame mi muñeca". Pensó que quizás estaban pasando alguien de los poblados de Ortiz. Cuando volvió a poner la cabeza sobre la almohada, nuevamente escuchó la voz de la muchachita diciendo: "Dame mi muñeca, dame mi muñeca". Juanita, muy fría, la cual le tocó el rostro. Abrió los ojos y miró una niña con el rostro desfigurado por los golpes sufridos en el accidente. Esta nuevamente volvió a repetir: "Dame mi muñeca, dame mi muñeca". Panchito sintió tanto miedo que se orinó. Se levantó y sacó la muñeca y como pudo la dejó en la entrada de uno de los vagones y le dijo: "Ahí tienes, ahí está tu muñeca. Perdón, vete a descansar". Cuando terminamos y volvimos a nuestras casas, yo te puedo decir que jamás volvió a ser lo mismo, que aún huelo aquello que había en los vagones. Aún no lo olvido. Por las noches despierto y me pongo a rezar por aquellos que ahí quedaron. Después de aquello que me contó el abuelo, a la semana fui a ver el sitio. Se aprecian las vías del tren, 2 durmientes y una tumba en recuerdo de aquellos que fallecieron. A veces me pregunto por aquellos cuerpos que no fueron identificados o aquellos que no fueron reclamados y terminaron en la fosa común. Se dice que en aquel lugar aún se escuchan los gritos de aquellos que ahí perdieron la vida. Se ven sombras que caminan por las vías o por los alrededores, aún buscando, esperando aquel tren que los ha de llevar a su hogar o a esos andenes de las estaciones a los que jamás llegaron. Esta historia fue escrita y adaptada por La Tenebrosa, historias y relatos de terror, para el canal Noches de Escalofríos. Por favor, te invito a que pases a ver su contenido, ya que tiene bastantes historias muy interesantes. Te felicito por haber llegado hasta el final del video. Suscríbete, comparte y regálanos un like. También en la parte de abajo te dejo el correo para que nos compartas tus historias. Así tendremos más contenido de terror. Únete a nosotros y sigue mirando nuestras historias de terror. Nos vemos en el siguiente video.